Veo que somos 100 nuevamente. Tengo miedo que pase lo mismo que la semana pasada. Eh, Creo que esta plataforma admite más afluencia, así que creo que no habría problema. Bueno, la idea de hoy básicamente es avanzar un poquito más sobre esta parte introductoria, esta parte que hace a la presentación en sí misma de la materia y todo lo que se va a desarrollar durante el cuatrimestre. La propuesta es que podamos también empezar a ver algunas situaciones prácticas. Así que bueno, la idea es ir avanzando. Termina la clase, yo les paso al grupo de WhatsApp por lo menos, o lo subimos al aula o al Drive, que había preparado la profesora Sarjanovich, el Power, así que en eso quédense tranquilos. La semana pasada no lo pasé, pero también sé que no tenía grandes contenidos, no habíamos avanzado en muchas cosas, ¿no? Como siempre les digo, si alguien quiere intervenir, hacer una consulta, agregar algo, es bienvenido. A mí me parece muy positivo la participación y además siento que no hablo solo, ¿no? Es algo que sería bueno. Buen día, profe. Yo tengo una consulta. Bueno, Le quería consultar acerca de los modelos, porque estuve leyendo los capítulos que usted dijo la clase pasada y dos modelos, o sea, dos libros, el de Dornsbusch y el de Pere Henry. el de Blanchard y Esos Pérez. dos libros hablan sobre modelos, uno habla sobre modelos a muy largo plazo y corto plazo. Y el otro libro habla sobre modelos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Serían lo mismo? Sí, sí, sería lo mismo. A ver, nosotros cuando trabajamos con los modelos partimos de la definición de que esos modelos son la representación simplificada de la realidad y que de alguna manera son un instrumento para intentar entender rápidamente lo que sucede o lo que sucederá, que es lo más importante, en ese juego fino de tratar de adivinar en función a datos que tenemos, ¿no es cierto? O sea, adivinar en términos científicos lo que podría suceder dadas ciertas circunstancias y si ocurriera tal o cual cosa. Cuando planteamos esto, sí o sí le tenemos que dar un marco temporal. Es decir, cuál es el efecto inmediato de las modificaciones de esa realidad que podemos llegar a hacer o que pueden llegar a ocurrir por sí solas o por variables externas o incontrolables. El efecto inmediato va a ser el corto plazo. Nosotros vamos a tener, ¿se acuerdan del micro como veníamos trabajando en su momento? Con distintas elasticidades o inelasticidades, ¿no es cierto? Va a ser, a ver, en el corto plazo uno no va a poder modificar ciertas condiciones que ya se han dado, ¿sí? Obviamente, cuando vamos agregando esta dimensión temporal o más plazo, esas condiciones van cambiando y los resultados o las interpretaciones también van mutando. Otra cosa que es importante que nosotros entendamos es que, como siempre, vamos a empezar a estudiar un modelo que es muy simplificado, es decir, vamos a eliminar algunas variables para empezar a discutir el modelo y después vamos a ir haciéndolo un poco más robusto porque vamos agregando algunos componentes. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de un modelo económico, de oferta y demanda, vamos a empezar a suponer una economía sin Estado, ¿sí? Entonces, solamente están las familias y las empresas, un flujo circular simplificado. Vamos a trabajar con ese supuesto. Ahora, cuando agregamos al Estado, todavía no le agregamos al sector externo. Más adelante vamos a agregar al sector externo y así sucesivamente. Es decir, vamos a ir robusteciendo el modelo a medida que transcurra la materia, así que eso es importante que lo podamos entender, ¿sí? Y siempre que nos podamos ubicar en el modelo que se está proponiendo.
Pero sí, Eldo, es como planteas vos. Es lo mismo, digamos, en los dos libros. Muchas gracias, profe. Y otra consulta le hago. Hay compañeros en el grupo que están avisando que no se pueden unir a la reunión. O sea, hay que hacer otro. A ver, hago uno. Gracias. Está agregando compañeros que faltaban. Bueno, estamos en dos aulas, así que voy a compartir en las dos lo mismo. Esta vez la ventaja es que son la misma plataforma, así que creo que va a ser más fácil. El otro día le había mandado algunas cosas equivocadas. Bien. Voy a compartir el Power entonces. A ver, compartir tu ventana, una pestaña. Ah, no. Una ventana. Nosotros habíamos quedado en estos conceptos introductorios y veníamos discutiendo qué estudia la macro. Oh, qué cantidad de... Se me aparece. Ahí está. Veníamos discutiendo qué estudia la macro. Nosotros decíamos que se ocupa del funcionamiento, ¿no es cierto?, del conjunto. Es decir, empieza a trabajar en el concepto de agregado, donde aglomera la totalidad de las actividades, la totalidad de la economía de una región, de un país, y sus interacciones, ¿no es cierto? La pregunta, de nuevo, no son del tipo de cómo le va al almacenero de la esquina, como dice el Power, sino que va, digamos, cómo le va la producción del país, ¿sí? A un conjunto absoluto. La respuesta que le interesa, y eso lo hemos dejado ahí en el tintero, obviamente es para quienes quieren entender la realidad económica. En caso, a nosotros nos parece muy noble el caso de los estudiantes de esta materia, que empiecen a discutir las versiones de quienes ocupan la opinión pública hoy, ¿no es cierto?, de distintos sectores de la sociedad, o representantes de distintos sectores de la sociedad, pueden ser representantes de un gobierno, pueden ser representantes del sector privado, ¿sí? Cada uno tendrá su posición. Lo que también tenemos que entender es desde dónde se para cada uno de los que van a estar exponiendo, y eso cómo influye en la construcción del sentido
económico, ¿sí? Hay una subjetividad en la ciencia, y sí, nosotros podemos plantear una subjetividad en la ciencia económica, es una ciencia social que estudia el comportamiento del humano, y ese estudio del comportamiento puede partir tanto de teorías distintas como también de interpretaciones distintas ante una misma base teórica. Así que los resultados no siempre van a ser los mismos y hay siempre un debate generalizado, más allá que puedan existir puntos de encuentro entre los teóricos. Bueno, también decíamos que las expansiones y recesiones en la producción total de bienes, es decir, expansiones se da cuando un crecimiento de la economía está ocurriendo y recesiones cuando la economía empieza a decaer. El año pasado ha sido un claro ejemplo de recesiones. Es un año muy golpeado en términos económicos por las circunstancias que ha atravesado tanto la región como el país en particular. A ver, Argentina venía trabajando con una previsión de recesión, ¿sí? O sea, caída en la producción de bienes proyectada, con varios años de malos resultados económicos, y además a eso se le agrega una pandemia que fue administrada básicamente con criterios restrictivos para la ejecución de cualquier labor, por lo menos durante un tiempo bastante considerable, que puede ser cerca de un trimestre, o sea, un cuarto del año. Por lo tanto, se agudizan las circunstancias en las que se planteaba la recesión, por lo tanto, también se profundiza la caída. Ahora vamos a mostrar, yo les traje un grafiquito como para ir ilustrando algunas cuestiones. Vamos a llegar a un panorama regional. La tasa de desempleo de paro es un faro que también la política económica lo tiene siempre presente. Hago un paréntesis que me gustaría tenerlo permanentemente, digamos, en cuenta. No es lo mismo política económica que economía política, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que hacer una diferenciación a la hora de interpretar esas expresiones. La política económica va a ser una acción, una decisión que toma cierto grupo de poder, que puede ser el Estado, ¿sí? Principalmente es el Estado, tratando de modificar una realidad concreta, ¿cierto? Buscando un objetivo en particular. Y la economía política es la ciencia social que estudia el fenómeno económico. De hecho, la carrera, para aquellos que están estudiando la licenciatura en economía, con anterioridad se llamaba licenciatura en economía política, ¿sí? Eso cambia en la década de los 70, se saca el tinte político porque, bueno, se trata de ponerlo como en tela de juicio a ese componente profesional, ¿no es cierto? Pero la verdad que de eso se trata la disciplina. De la disciplina. Bueno, la tasa de inflación, nosotros vamos a empezar a explorar también ahora, va a ser uno de los primeras aristas donde vamos a profundizar un poco esto sobre tasa de inflación. Vamos a saber qué es la inflación, cómo la medimos, cuáles son las formas de medirla, cuál es la diferencia entre cada una. Así que eso es muy importante, es un faro también, el nivel general de precios. La balanza de pagos y el tipo de cambio para saber cómo viene la realidad en el comercio internacional y cómo completamos los factores de producción local con lo que nos puede ofrecer el mundo. Bueno, centra su atención en variables como consumo, inversión, valor de la moneda, balanza comercial. Voy a pasar medio rápido. Si nos detenemos un segundo en el concepto de la macro, nosotros vamos a tener esto, ¿no? Un concepto de manual, que es la disciplina que estudia las magnitudes económicas globales, sus características, relaciones y comportamientos, sus causas y sus efectos.
esta definición nos plantea, obviamente, una lejanía respecto a los actores, pero que nos permite un análisis del conjunto, ¿sí? Es decir, tomar a una población completa como parte del objeto de estudio. Se siguen incorporando compañeros. Las relaciones y comportamiento, eso es lo que planteamos hoy, característica de cualquiera de los modelos que vamos a usar como instrumentos para estudiar la macroeconomía. Es lo que también nos da un poco la lejanía respecto a la micro, ¿no? Que bien son disciplinas que se conectan todo el tiempo. Hay algunas diferencias sutiles. La micro o la macroeconomía, la diferencia que existe es esto que se plantea como nivel de agregación. Voy a agrandar así. Nivel de agregación. Ya que la macro estudia los agregados económicos, es decir, el consumo de todos los bienes de la familia en una economía, y la micro estudia uno de esos componentes que se agregan, ¿no? Entonces, es lo que consume una familia en particular, no todo una familia en particular de un producto en particular, no del mercado global o completo, ¿no? Bueno, nosotros planteamos acá macro versus micro. En realidad estamos dando el pie para hacer un repaso breve histórico. Porque, bueno, además de que la macro plantea una mirada nueva sobre la economía, y ahí voy con esta mirada nueva, la microeconomía surge en el 1700, cuando la disciplina económica se separa de otras disciplinas madres como la filosofía, la ética, incluso la religión, ¿sí? Hasta entonces la economía venía siendo estudiada por este tipo de profesionales, digamos, un filósofo que nos plantea teoría del valor, nos plantea cuál sería el comportamiento ético esperable de un comerciante, y al esperar comportamientos, también lo que está haciendo es definir cuál debería ser el rol de cada uno de los actores en un mercado, ¿sí? Entonces tenemos desde Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, filósofos, ¿no es cierto?, que han estudiado la disciplina, pero obviamente, como le digo, con un sesgo hacia lo que se espera que suceda, ¿no? Por supuesto que eso influye, como cualquier cultura, como cualquier regla que uno implanta en una sociedad, eso va influyendo en cómo se desarrolla la cosa. Bueno, desde planteos donde el lucro es una expresión que aleja a uno de Dios, hasta cortarle la mano al usurero, digamos. O sea, tenemos ese tipo de planteos en la disciplina económica antigua, por así decirlo. Por supuesto, también tenemos el concepto de valor de uso, valor de cambio. Es decir, muy interesante y muy rica la lectura de como le dicen algunos, la economía precientífica, ¿no? o preindependiente. En 1700 nace la disciplina económica, o se escinde la disciplina económica de estas otras disciplinas, y se da el nacimiento de la escuela clásica, con exponentes como Adam Smith, David Ricardo, digamos, y algunos otros europeos, franceses, italianos y británicos. Un libro icónico en esa circunstancia, o la publicación más importante, fue la de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Ese libro dio mucho contenido respecto a lo que se necesitaba en ese momento. A ver, ustedes tienen que
ustedes tienen que entender que la situación se viene dando donde quienes respondían las tres preguntas fundamentales de la economía, que era el qué, el cómo y el para quién, ¿se acuerdan de eso? El qué, el cómo, para quién, en sociedades tribales, es decir, en tribus, lo respondía el jefe, el patriarca o lo que sea, digamos, aquel que conduce la vida de ese conjunto. Ahora, con la evolución y con el transcurrir del tiempo, las nuevas configuraciones de la sociedad han llevado a una situación de feudalismo, una situación de monarquías, y el empresariado o los burgueses habían empezado a tomar mayor fuerza, digamos, los comerciantes que se apostaban alrededor de los castillos y que se convocaban en grandes ferias, habían tomado mayor fuerza. ¿Mayor fuerza qué quiere decir? Se habían empezado a tener poder. ¿Poder de qué? Poder de influir en la realidad, poder de influir en la realidad desde lo material y desde lo espiritual. Es decir, poder de penetrar en la mente de quienes están a su alrededor para que tomen decisiones en función a sus intereses. Entonces, esa nueva corriente básicamente lo que plantea es que no haya una cabeza que regule y que decida de manera absoluta el qué, el cómo, el para quién. ¿Está bien? Entonces, esa burguesía, al intentar sacarse de encima la estructura feudal, monárquica, simplemente hace eso, ¿no? Le corta la cabeza a los reyes y bueno, la Revolución Francesa fue así, ni más ni menos. Entonces, si hay una cabeza que tomaba las decisiones de qué, cómo, para quién, de manera absoluta, unilateral, monopólica, si ustedes quieren, y la decisión fue cortarle la cabeza, evidentemente no iba a haber otra cabeza que surja, por lo menos de forma manifiesta, a tomar posición en esa lógica de decisor unánime. ¿Sí? Es decir, no iba a surgir otro que diga, bueno, ahora yo soy el que la tiene re clara y voy a decidir el qué, el cómo, el para quién. Entonces, yo puedo participar desde mi posición, aparte soy un pequeño, la humildad por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, no existía esa cabeza que sea identificada como el decisor de la cosa. Por lo tanto, no corría riesgo de que se la corten. La guillotina estaba ahí siempre expectante. La guillotina lleva el nombre de su creador, ¿no? Así que en esa lógica, Adam Smith crea un concepto de mano invisible. ¿Se acuerdan ustedes? Donde se plantea que se llegaría a un equilibrio general, o al bienestar, dice él, al bienestar general, si cada uno se preocupa por sí mismo, ¿no? Es decir, trabaja de una manera egoísta, buscando maximizar sus propios beneficios, porque de los beneficios de los otros se preocupan los otros. Entonces, si cada uno intenta llevar la mayor cantidad de agua para su molino, en definitiva, lo que vamos a generar es un movimiento y una motorización de las relaciones económicas que hacen prosperar a todos. ¿Ah? Ese concepto de competencia es planteado y desarrollado en ese libro y en otros, y obviamente profundizado por muchísimos autores. Es uno de los pilares básicos de la economía clásica. Es un concepto también que está asociado a estructuras de competencia perfecta, no son estrictamente vinculados al resto de las estructuras que nosotros conocemos, no sé, monopolio, oligopolio, o incluso competencias monopolísticas, y menos aún si lo miramos del lado de la demanda, así como monopsonios o oligopsonios, pero que explicaba bastante bien lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, la sociedad siempre ha ocupado obras
cúlmines como para ordenarse, ¿no? Desde la Biblia hasta este tipo de manuales que nos pueden orientar hacia dónde va la cosa. El desconcierto generado a partir de la eliminación de esa cabeza decisora, como decía hoy yo, obviamente necesitaba tener otros mojones que vayan orientando a la masa económica hacia una dirección concreta. Lo que pasa con esta lógica de que sálvese quien pueda, o el egoísmo institucionalizado, el llevar el egoísmo a todas partes, y el mirarlo todo como competencia perfecta, también nos lleva a que entendamos a la economía como necesariamente independiente o libre. Es decir, bajo el principio de dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Cualquier intervención de un agente extraño, como se plantea dentro de esa lógica, agente extraño es todo aquel que sea distinto al oferente y al demandante. Entonces, toda intervención de un agente extraño es dañino para el equilibrio económico, plantea la teoría, incluso si ese agente extraño trae un poder o una capacidad de influenciar en el otro muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se rompe la correlación de fuerzas a la hora del intercambio, obviamente hay uno que tiene esto que se llamaba en micro poder de mercado, ¿no? Cuando uno tiene poder de mercado, poder de negociación, va a tener muchísima mayor capacidad de modificar las condiciones de intercambio. Bueno. El corolario de esto es que bajo esa lógica el Estado no podría intervenir. A ver, siguen sumando muchachos. Bueno, bienvenidos a los que se suman. Bajo esa lógica, la intervención del Estado estaba mal vista, es una intervención que nos corre los equilibrios hacia posiciones no deseadas, ¿sí? Y que pocas veces resuelve las fallas del mercado, ¿no? No estoy diciendo opiniones mías, sino que estoy tratando de hacer un resumen de esa situación. También es una teoría económica que se planta desde el lado de la oferta, es decir, una teoría que interpreta que cada uno puede consumir en función a lo que produce, ¿sí? Es una máxima interesante, ¿sí? Que, bueno, supone que si hay un zapatero que produce el equivalente a 3 panes, el zapatero va a poder adquirir esos 3 panes, ¿está bien? Obviamente que para adquirir esos 3 panes debería vender los zapatos. Ahora, ¿qué pasa cuando produce esos zapatos y nadie se los compra? Los panes también están ahí, pero ella no los puede comprar porque no vendió los zapatos. Entonces, una vez que se rompe la cadena de comercialización, y ya estoy hablando de cuando ha tenido un volumen internacional, es que la teoría empieza a mostrar alguna fisura, el modelo económico empieza a tener algunas fisuras y empieza a tener incapacidad de explicación del fenómeno económico actual. Más precisamente me voy a parar en la década del 30, en 1930, una situación, digamos, de posguerra y de reconfiguración del aparato económico mundial, ya planteado en un esquema globalizado. En un esquema globalizado, ¿sí? Bueno, llega el crack de la bolsa, como ustedes lo conocen, el crack de la bolsa,
una situación donde la especulación también había tomado protagonismo dentro de la lógica de ahorro de los estadounidenses, y las restricciones que ha empleado Europa para su reconstrucción posguerra llevó a que el comercio internacional también se vea damnificado, dañado. Por lo tanto, aparece Keynes con un conjunto de economistas a asesorar a quien conducía la suerte de Estados Unidos en ese momento. Keynes es John Maynard Keynes, es un economista británico que ha servido a la corona durante mucho tiempo, ha estado instalado en la India colonial británica, ha teorizado sobre la moneda, sobre el tipo de cambio, también ha intervenido en, digamos, en los gabinetes de posguerra para discutir cómo se salía de las crisis económicas generadas por la miseria, el hambre y la muerte que ha dejado las guerras mundiales, ¿no? Él empieza entonces en 1930 con una asesoría al gobierno estadounidense y donde plantea una serie de acciones que no significan otra cosa que política económica. Política económica cambia la mirada de lo que se venía estudiando y se plantean modelos novedosos, modelos que incluyen una serie de variables agregadas, una serie de factores que antes no se los tenía en cuenta, agrega un mercado de dinero que ahora influye sobre el mercado de bienes, donde hasta ahora eso no existía, ¿sí? El precio era consecuencia de la escasez o de la sobreproducción. Ahora ya también el dinero va a empezar a tener participación en el mercado de bienes a través de sobre todo a través de su precio, ¿sí? La tasa de interés. ¿Sí? A través de la tasa de interés. Y genera una obra muy importante que la publica en 1936, que es la teoría general, ¿no es cierto? La teoría general de Maynard Keynes. La macroeconomía tiene su sustento aquí, en esta obra. Obviamente, luego hay corrientes que discuten parte de este modelo, hay otras corrientes que lo actualizan o agregan dimensiones al análisis, pero siempre parándonos en una estructura básica que es un modelo de oferta y demanda agregada y mercados de factores asociados a esa estructura. ¿Se entiende? Entonces, o sea, el intento de hacer un repaso histórico nos da pie a que a partir de ahora está nuevamente, no sé si bien visto, pero visto como necesario, la intervención del Estado para modificar los equilibrios económicos. Ustedes, para poner en contexto, 1930, el crack de la bolsa, ustedes pueden buscar tanto documentales como papers, que sería interesante que lo lean, cómo transcurre, más allá de que más adelante en la materia vamos a retomar esto, pero sería bueno que ustedes ya tengan la base histórica de
deja como consecuencia al 25% de la población estadounidense, digamos, desocupada, ¿no es cierto? Una pobreza que no se había visto ni en las épocas, digamos, de emancipación. Empresas totalmente fundidas y unos pocos especuladores que básicamente a través de estafas se han quedado con parte de la riqueza o los ahorros de los ciudadanos. Pero bueno, es una situación crítica que ha llevado a tomar posición sobre ciertos conceptos que eran tabú hasta ese entonces, y el nacimiento de la política económica como herramienta motorizadora hacia equilibrios mucho más prósperos, es decir, equilibrios con menor desempleo, equilibrios con mayor producción, por lo tanto, y equilibrios más estables, empezó a ser bien vista, ¿no? Esto yo lo voy a dejar ahí en el Power, lo voy a pasar. Y como herramienta o instrumento, básicamente vamos a tener la política monetaria, el mercado de dinero, una política fiscal, el mercado de bienes, política cambiaria, en el mercado de divisas, política de oferta y política de demanda es otro tipo de clasificación, ¿sí? Que tiende a potenciar la inversión o la producción o tiende a potenciar el consumo. Pero bueno, es una clasificación que después la vamos a ver. Esto es importante y hace alusión a lo que hoy mencionaba al comienzo de la clase, por qué discrepan los economistas, ¿no? Es algo que siempre tenemos que tener presentes. Y no hay que desesperarse, no hay que enojarse. Nosotros como profesionales de las ciencias económicas tenemos que tener no solamente el conocimiento de la disciplina, sino que también tenemos que tener la templanza y la paciencia para escuchar las posiciones de cada uno, que hace el respeto y también el enriquecimiento de lo que uno puede conocer, ¿no? Así que, basándonos en eso, nosotros decimos que no siempre coinciden en el diagnóstico, no es posible hacer experimentos con variables bajo control. Nosotros estamos trabajando en un método científico que está basado en comportamiento humano. Entonces, la difícil previsibilidad de estos agentes hacen que los resultados no siempre sean lineales. ¿Está bien? Que las simplificaciones nuestras en modelos van a plantear estructuras lineales, serían simples simplificaciones. Desisten en la importancia de los, disienten, la importancia de los objetivos. Hay quienes priorizan la inflación y el crecimiento a largo plazo, y otros enfatizan el problema del desempleo, la desigualdad, por ejemplo. Eso también hace a la postura ideológica de cada uno de los que están ocupando el discurso, ¿no es cierto? Plantear inflación, crecimiento, desempleo, desigualdad como cosas separadas o compartimentos estancos, para mí ya es el primer error, digamos, no podríamos discutir de un solo problema macroeconómico sin tocar el resto. Es decir, esto es un concierto donde hay una variedad enorme de instrumentos, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces este concierto se da armoniosamente cuando todos los instrumentos tocan en la misma dirección. Es decir, planteando un objetivo concreto, vamos a ir tocando todos los instrumentos la misma melodía, ¿sí? Para ser un poco más concreto, si nosotros planteamos un modelo de crecimiento exponencial o con mayor velocidad a partir de políticas de demanda, no sé, inyectar liquidez a la economía a través de transferencias, ¿sí? Transferencias son los subsidios que se dan a la población. Por ejemplo, a ver que alguien me ayude, algún plan, algún nombre, el IFE. Por ejemplo, el IFE.
El IFE, el gobierno nacional inyecta determinada cantidad de dinero en la economía. Por ejemplo, acá en Misiones, que teníamos 300.000 IFEs. Voy a abrir la calculadora. 300.000 IFEs por 10.000 pesos cada uno, ya tenemos 3.000 millones de pesos. Entonces, en épocas donde por restricciones sanitarias, se impedía la búsqueda de espacio de trabajo, fuente de financiamiento propia de la familia, el Estado acompañaba con unos fondos de 10.000 pesos. El tema es que son 300.000, son 3.000 millones de pesos. Esos 3.000 millones de pesos pueden ser apuntados o en el marco de un esquema de crecimiento, pero obviamente que sabemos que no vamos a crecer solo con el IFE. Entonces, si no van acompañados de una batería de medidas que en definitiva hagan conducir a la economía hacia esos objetivos, va a ser en vano, ¿no es cierto? De hecho, un poco se está discutiendo eso ahora, termina siendo una gota en el desierto y no termina dando una solución a lo estructural, ¿no? Sino que solamente pasamos la cuestión coyuntural. Es importante también eso en el análisis. Nosotros vamos a hablar siempre de estructura y de coyuntura. En los modelos económicos, la coyuntura es lo que sucede aquí y ahora. ¿Sí? La situación actual, presente y actual. Y la estructura va a plantear la problemática y soluciones sistémicas, de fondo, como se dice. El desempleo y la desigualdad están de la mano del crecimiento, ¿no es cierto? Y la inflación, por supuesto, también va a marcar un ícono. No, porque discrepan también los economistas. Bueno, una postura puede ser por la vinculación de economistas con la política. Yo hoy decía, no hay economista que no sea político, ¿no? Porque la disciplina es economía política. Yo en ese sentido discrepo incluso con el PowerPoint. Pero de hecho, en un sentido amplio, todos los agentes de la sociedad somos políticos, somos sujetos políticos, somos sujetos que intentamos transformar al menos una realidad que es la propia a partir de ciertas acciones. Y esas acciones, por lo general, están vinculadas con el entorno en general, con la sociedad en general, por lo tanto nos debemos a un montón de gente, ¿no es cierto? En la dirección que sea no sé, con perfil peronista, progresista, libertario, neoliberal, lo que sea. De todos modos, hay siempre algo siempre hay algo que nos sustenta, una base teórica e ideológica que nos da pie a la discusión, ¿cierto? Yo a veces doy el ejemplo de en clase de manera presencial es más divertido, igual eso lo tengo que admitir. Pero porque podemos hacer un poco más de mímica, ahora me da más vergüenza. Pero imagínense ustedes dos economistas cualquiera, ¿no? Que transiten cualquiera de los barrios periféricos de alguna ciudad. Seguramente van a ver el mismo niño que está atravesando situaciones de pobreza y van a ver distintas cosas, ¿no? Van a ver distintas cosas. A ver,
A lo mejor uno ve un niño en una situación de pobreza y lo primero que va a decir es, mirá, el chico está descalzo y eso que el padre cobra el plan no sé qué cosa. ¿Está bien? Entonces hay, aunque uno no quiera, en esa expresión hay un contenido ideológico importante y puede ser una... Kachanowski, por ejemplo. Lo leí ayer a Kachanowski en las redes y demás. Hablando del IFE, ese, justamente. Y del otro lado lo ponen, no sé, no sé qué economista también lo siguen. De Santelli, ¿no? De Santi. O no sé, bueno, cualquiera. Me lo pone aquí Kicillof. Y el lado claramente es político porque hoy es gobernador de una provincia, fue, digamos, ministro de Economía anteriormente, sin duda que es político. Pero la mirada que va a tener dentro de un mismo contexto va a ser distinta, ¿no es cierto? Es decir, el análisis que pueden llegar a hacer uno u otro va a ser distinto. Es como que si tuvieran anteojos diferentes para ver la misma realidad. Bueno, las creencias y los valores sí o sí son la base de todo ser. No hay personas sin creencias o sin principios y valores, y eso sin duda va a modificar su estructura de pensamiento, ¿no? Incluso nosotros siempre proponemos dentro de la materia tener un segmento para discutir de religión. Es temas prohibidos. Acá estamos trabajando o intentando discutir temas prohibidos en cualquier mesa de asado, ¿no? No se puede hablar de fútbol, de religión o de economía, política, dicen en las mesas, porque terminan bastante violentas, inclusive. Verbalmente o físicamente. Pero sí, cada uno empieza a levantar calor con el pasar de los argumentos y cuando llega a un punto donde es insostenible. La religión plantea muchísimas intervenciones de la realidad económica. Desde una mirada, para decir así, vamos a pasar a otro tema, no me quiero estancar acá, pero una mirada cristiana de la salvación viene a partir de que vos mirás al otro o amás al otro como a ti mismo, digamos. Entonces, o el don de poder compartir, ¿sí? Con principios de solidaridad y reciprocidad sobre todas las cosas, ese famoso hoy por mí, o hoy por ti, mañana por mí. A partir de eso se encuentra la salvación, la vida eterna, o como quieran llamarlo. Y otras religiones donde, por ejemplo, el hinduismo, donde la salvación o el paso a la otra situación es a partir del autoencontrarse, ¿no? De la meditación y demás. Es decir, una salvación un poco más solitaria, menos relacional, una salvación que no necesariamente es entre todos. Eso obviamente te modifica las condiciones de intercambio y te reestructura un mercado, te reconfigura un mercado. Así que bueno, ¿por qué discrepan los economistas? Nos vamos a dar cuenta todos los días vamos a discutir de esto. Cada una de las decisiones que vamos a tomar las podemos discutir en función a lo que en este curso esté presente. Bueno, hoy decíamos, problema de la macro, crecimiento, inflación, desempleo, desequilibrio presupuestario, desequilibrio fiscal, desequilibrio comercial. Y ahí vamos a empezar a tocar algunos de estos temas, ¿sí? O todos estos temas. Crecimiento. Nosotros planteamos el crecimiento con una medida muy, muy básica, elemental, que es un incremento en las cantidades que se producen, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vemos que hay crecimiento cuando aumenta el producto, decimos. Ahora, ¿qué es el producto?
El producto va a ser un indicador de este crecimiento y lo tomamos al PBI como unidad de medida, ¿no? ¿El PBI qué mide? Mide la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en el país. Es decir, es un valor que nos dice cuánto se produjo en un determinado territorio por un determinado lapso temporal. Obviamente nosotros no podemos sumar, bueno, se produjeron 7 autos, 4 computadoras, es decir, el valor final, 7 autos, 4 computadoras, va a ser 11. ¿No? ¿11 qué? Y no sé, 11 autocomputadoras, no podemos sumar cualquier cosa con cualquier cosa. El famoso no podemos sumar peras con manzanas. Ahora, para tener todos en una misma unidad de medida que nos permita lograr una cifra coherente y que tenga interpretación, lo que hacemos es valorizarla, ¿no es cierto? Nosotros valorizamos el valor final, el concepto en definitiva, el valor final de los bienes y servicios producidos en el país durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Es decir, la cantidad que se produce por el precio al que estaba. Eso tiene limitaciones. Cuando hablamos de crecimiento, no necesariamente hablamos de desarrollo. Entre crecimiento y desarrollo hay una diferencia sustancial, porque el crecimiento es la mejora de la producción de una región, de un país, y el desarrollo es la mejora de la calidad de vida de los que viven en ese país. Es decir, hay un concepto de bienestar que está asociado muy profundamente al desarrollo, pero no necesariamente al crecimiento. Por eso es que ponemos ese pie de página ahí con las limitaciones del producto para medir el crecimiento, es que no es un indicador adecuado para medir el bienestar, ¿no? Porque nada me dice de la distribución del ingreso. A ver, el producto me va a decir, generalmente uno hace producto per cápita, ¿sí? Entonces hace por población. Todo lo que se produce dividido la cantidad de habitantes. El problema es que si el ingreso no se distribuye de manera igualitaria, porque ahí hay que diferenciar también el igualitarismo de la equidad, ¿no? La igualdad de la equidad no es lo mismo. Si no se distribuye de manera igualitaria, es decir, no todos van a tener la misma cantidad de bienes que se produjeron. Entonces puede pasar de que mi vecino tenga 2 autos y yo no tenga ninguno. Y el promedio me diga que, bueno, en nuestra economía cada uno tiene un auto, ¿sí? Y va a estar bastante alejada de la realidad, ¿no? Entonces, como no me va a hablar de bienestar, lo voy a usar, pero no va a ser la única variable que tenga que tener en cuenta, sino que voy a trabajar con otras más para completar el análisis. Bueno, además, el producto ya tiene algunas limitaciones. Además, el producto ya tiene algunas limitaciones, como no medir la economía informal, ni el trabajo doméstico, ni el efecto en el medio ambiente, ni la calidad de vida, ¿no? A ver, Facundo pregunta algo. Dice, entonces, podríamos decir, me imagino que dice, que la diferencia entre producto y producción es que la producción es la cantidad de bienes y servicios que genera una población y el producto es el indicador. Hay una diferencia sustancial, que el producto trata de no, ¿cómo decir? No repetir, no. Solo va a medir en la etapa final, digamos, o sea, van a medir los bienes y servicios finales. La producción te va agregando, ¿sí?, todos los procesos intermedios en el cálculo total. Eso lo vamos a medir ahora en los prácticos, capaz que el jueves, y va a quedar bien materializado. Pero sí hay una diferencia sustancial. A veces se hace esas preguntas, pero eso es importante, bájense los prácticos, ¿no? De la materia.
Ahora voy a buscar cuál es el práctico. Pero sí, en práctico 1 ya vamos a trabajar sobre eso. Pero bueno, básicamente el producto suma, incluye la sumatoria, digamos, de los bienes y servicios destinados a la demanda intermedia, ¿no? Y la producción solamente incluye los bienes y servicios finales. Es importante que hagamos esa separación. Bueno, para ilustrar un poquito, hay una evolución del PBI, perdón, del producto, sí, del PBI real en Argentina. La variación del producto real, como discutíamos la clase pasada, elimina el componente inflacionario, es decir, elimina el efecto de los precios sobre el valor final. Para eliminar el efecto de los precios, lo que tomamos son las cantidades producidas en este año y lo calculamos con los precios de un año hace, para que solamente notemos variación de cantidades y no variaciones de precios. Bueno, de 2004 a 2017 se ve los valores totales del PBI en términos reales, a precios constantes del año 2004, o sea, periodo base 2004, y también podemos observar una tasa de variación del PBI, es decir, un indicador que nos va mostrando en términos porcentuales cómo ha sido el rendimiento, ¿no? Una caída importante, fíjense, hay un crecimiento escalonado del 2004 hasta el 2009, lo que nosotros conocíamos, hasta 2008 en realidad, lo que nosotros conocíamos el crecimiento de tasas chinas, un crecimiento rotundo que ha tenido, eso parte de un poquito más atrás, así 2003. Fue una mejora importante en la calidad de vida de la población, porque ese crecimiento se tradujo en distribución de la riqueza. Entonces, permitió que la población recupere poder de compra, bienestar, etcétera, ¿no? Respecto a una situación caótica que ha significado el 2001, ¿no? Luego de la crisis del 2008, una crisis que sacudió nuevamente al mundo, algunos lo conocen como la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, eso también estaría interesante que lo puedan observar, lo puedan estudiar un poquito. Ha generado un sacudón en distintos mercados, ha bloqueado, disminuido o enfriado mercados internacionales. Argentina, su grado de apertura todavía no era suficiente como para absorber los efectos, así que ha tenido una recaída, pero en términos comparativos con otras economías no ha sido tan significativa, ¿no? Para nosotros obviamente fue algo que nos marcó, porque no solamente nos cambia la pendiente de crecimiento, ese hay un punto de inflexión a partir de ahí, sino que después nunca hemos podido recuperar una constante en esta lógica, sino que hemos tenido este gráfico de serrucho, como se observa ahí, donde años pares han sido, mejor dicho, donde años impares han sido buenos y años pares han sido malos. Así tenemos 2011 con un buen rendimiento, 2012 con una recaída, 2013 buen rendimiento, 14 recaída, y esto se rompe recién en el 2017, 18 y 19, que ahí sí fue una caída constante, por así decirlo. Obviamente, como decíamos hoy, 2020 no ha tenido los mejores rendimientos, ya se preveía una recesión importante, cercana a 2 puntos porcentuales del PBI. Todo lo que ha sucedido después, a partir de marzo en adelante, ha ampliado ese número superando los 10 puntos. 10 puntos de recesión es muchísimo. El mundo pelea por crecer a una tasa de 2-3% anual,
en un año caer 10% significa llevar la producción de los bienes y servicios a 10 años para atrás, con una población que crece al 1% anual. Fíjense ustedes, es como cualquier lado, ¿no? Uno está cocinando algo y se te agrega una persona, vos tenés que agregar el condimento para esa cantidad de personas. Si no, hay alguien que se queda con hambre, ¿no es cierto? Ahora está haciendo un arroz con pollo, ahora que hace frío, que no sé si hace frío, pero está lloviendo. Un arroz con pollo, y hay cuatro compañeros que se sientan a estudiar macroeconomía, tenés que poner 4 presas. Si no hay 4 presas, bueno, alguno va a quedar con ganas. Se suma otro compañero, son 5 ahora, es decir, aumentó el 25% de la población. Si no aumenta en la misma proporción las raciones que de los condimentos, o el guiso va a tener menos sabor, o alguien se va a quedar con hambre, algo va a pasar, digamos, pero no vamos a estar en la misma situación previa. Esto es lo que sucede en la economía en general, las poblaciones van creciendo. En Argentina nosotros tenemos el fenómeno del 1% anual, es un cálculo promedio que se está haciendo, la población va creciendo a ese ritmo, y si la producción de bienes y servicios no acompaña a esa velocidad, va a haber alguien que no tenga para comer, digamos, eso es muy concreto, ¿no? Y a lo mejor tiene el dinero en efectivo, pero no van a ver los bienes, entonces también es un problema de oferta. Eso se está estudiando muchísimo y cada vez con mayor preocupación, porque no, el tiempo en hambre de una persona vale muchísimo más que en otro, ¿no? En otro que está satisfecho. Es una dolencia que además marca de por vida no solamente lo emocional de una familia, de una persona, sino también en términos de salud, físicamente y mentalmente. Es una cuestión vital. Bueno, el 2021 se está proyectando y se está cambiando la mirada constantemente. Hay una mirada que se esperaba de rebote, es decir, después de haber caído tanto el año pasado, algo deberíamos crecer en el 2021. Ahora se está planteando nuevamente las restricciones a muchísimas actividades. Eso obviamente genera temores respecto a las precisiones de lo que se proyectaba, ¿no? Avanzamos. Bueno, acá hay un cuadro de evolución de lo que le decía. Yo le voy a compartir estos números. O sea, esta tabla es con la que se creó este gráfico. El producto en Argentina es un gráfico que nos va a mostrar lo mismo, pero va a agregar el PBI nominal. Fíjense, acá es importante entender la diferencia entre PBI nominal y real. El PBI nominal puede variar por 2 cosas. O sea, PBI entonces es precio por cantidad de todos los bienes de la economía, ¿no? La discusión entre PBI real y nominal es qué precios, porque sabemos que las cantidades son las corrientes, son las de ahora. Ahora, si nosotros multiplicamos por precios corrientes, encontramos el PBI nominal. Ahora, si nosotros multiplicamos por precio de un año base, estamos encontrando el PBI real, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias, la variación interanual del PBI real se puede dar solamente por una causa, por la variación de las cantidades que se producen. A diferencia del PBI nominal. El PBI nominal puede variar por 2 razones, o porque varía la cantidad o porque varía el precio. ¿Está bien? Es por eso que a nosotros nos interesa deflactar el precio en el PBI real. Fíjense, en el 2005 el crecimiento del PBI nominal fue 20% y el crecimiento del PBI real fue cercano al 9%. La diferencia de movida está en el incremento de precios. ¿Sí? 2006, circunstancia parecida, 2008 casi no se creció nada, ahora nominalmente fue 28%, una cantidad enorme.
Si hacemos un cálculo rápido, un neteo, deberíamos tener aproximadamente 24% de inflación de movida. Fíjense lo que pasa en los años del 2019 en adelante, en los años pares. No solamente se da un incremento del PBI nominal exagerado, gigante, sino que además cuando vemos el PBI real, hay una recaída. Entonces no va ni siquiera en la misma dirección. ¿Está bien? No va ni siquiera en la misma dirección. Lo que podríamos decir es que si la economía no hubiese caído, el PBI nominal hubiese sido más alto. Porque no solamente contempla la cuestión precio, sino que también la cuestión cantidad. Me están dejando loco el teléfono. Desempleo. El desempleo es un problema endémico en nuestra región. Bueno. Sí. El desempleo conceptualmente parte de la subutilización de factores de producción. ¿Bien? Nosotros el desempleo lo vamos a ver en distintos mercados de factores, pero principalmente en el mercado de trabajo. Las tasas de desempleo nosotros lo vamos a medir la cantidad de desempleados sobre una población económicamente activa, es decir, la población económicamente activa es ese conjunto poblacional que pertenece al mercado de trabajo concretamente, desde una posición trabajadora actualmente, es decir, el ocupado, aquel que está brindando un servicio a cambio de una contraprestación, con las excepciones metodológicas, o incluso aquel que está buscando trabajo y no lo tiene. Ese es el concepto del desempleado, ¿no? El que busca pero no encuentra. Distinto el caso que consigue el trabajo y lo devuelve, ¿no? No encontró un trabajo. Por ahí yo le digo que presencialmente a veces es más gracioso. Ahora veo fotitos. Para medir el desempleo, nosotros lo que hacemos es no se asusten igual, esto lo vamos a profundizar todo, ¿no? Estamos haciendo un repaso general, una introducción. Pero bueno, vamos a ir arrojando sobre la mesa lo que tenemos. Para medir el desempleo, lo que nosotros hacemos es una encuesta permanente de hogares, la famosa EPH, ¿sí? La encuesta permanente de hogares. Esa encuesta la realiza el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde a partir de una encuesta, una encuesta porque es una planilla con cuestionarios estructurados, toma dimensión de cómo está la situación laboral de la persona entrevistada. ¿Sí? Tanto si está trabajando o no está trabajando, y los motivos por los cuales no está trabajando, o la cantidad de horas que trabaja. Hay una encuesta que está disponible en la página, en el sitio del INDEC, se la pueden descargar, según la subimos nosotros, y la metodología completa, con todas las tasas relacionadas al mundo del trabajo. De la encuesta se van a calcular los siguientes indicadores: un indicador de actividad, que es la población económicamente activa, un indicador de empleo, población ocupada, desocupada, y también de subempleo, es decir, aquella persona que trabaja menos de la jornada que se considera completa, que es de 35 horas. Ahí también tienen que hacer una separación ustedes de las cuestiones legales, ¿no? La metodología o la estadística, las cuentas nacionales no tienen una relación profunda con la cuestión legislativa, tanto en el mundo del trabajo como en otros aspectos. O no necesariamente son lo mismo, ¿está bien? Por ejemplo, nosotros en la metodología de
en el mundo del trabajo, vamos a estudiar a personas mayores de 10 años, donde la legislación, digamos, la ley de control de trabajo, una persona puede trabajar recién a partir de los 18 o a partir de los 16 si es bajo determinadas circunstancias muy acotadas, ¿no? Entonces hay una diferencia. O la jornada normal es de 8 horas y si nosotros hacemos 8 por 5 más la media jornada de los sábados, nos va a dar un poco más de 35, ¿no? Entonces, digamos, no confundir eso, ¿tá? La metodología es una cosa que podemos tenerla separada. No, el desempleo en Argentina, fíjense, si tomamos el tramo del 2004 en adelante, como nosotros planteamos el producto, a medida que aumenta la producción, obviamente aumenta la contratación de personal, con ese aumento en la contratación vamos a tener una caída del desempleo. Voy a, sí, Alejandro, voy a dejar ahí en el WhatsApp y si no, Mavi va a subir a la aula virtual. Bueno, cuando nosotros hablamos de inflación, obviamente todos saben que vamos a estar hablando de precios y que estamos hablando de un incremento de precios, ¿no? Podemos estar hablando de inflación o de deflación en el caso de que no sea incremento, sino que sea una disminución. Ahora, ¿qué es inflación? La inflación es la subida duradera en el nivel general de precios, ¿sí? Es una tasa a la que suben los precios de todos los bienes. Nosotros vamos a tener acá que hacer algún arreglo metodológico para aglutinar en un solo valor el incremento de todo viene de la economía. Por lo tanto, va a ser un indicador que va a estar influenciado más por algunos bienes que por otros, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, el aumento de los pasajes en avión fue del 100%, es decir, valían 10.000 pesos de acá a Buenos Aires y de vuelta, ahora valen 20.000 pesos, fue 100%. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero el pan aumentó 25%. Bueno, seguramente la inflación a la que lleguemos nosotros, después va a quedar demostrado, va a estar más cerca de la inflación, de la variación de precio del pan y de todo el resto de los bienes que de algunos en concreto como los pasajes en avión, ¿no? Eso significa la ponderación de los índices. Ahora, hablé de índices. ¿Cómo se mide? Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a construir un índice de precio a partir de un esquema donde se relevan esos precios, es decir, se buscan, se captan y se procesan esos precios constantemente. Según la metodología que ocupemos, además de relevar los precios de los bienes, tenemos que también relevar las cantidades que se producen de esos bienes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una canasta de bienes a la cual le vamos a ir
actualizando sus precios y vamos a ir estudiando esos precios, pero a su vez esa misma canasta también podríamos agregar las cantidades. Algunos de los índices más conocidos son el IPC, el índice de precios del consumidor, o los índices de precios mayoristas, e incluso el deflactor del PBI o índice de precio implícito. El deflactor del PBI es el índice de precio implícito. ¿Está bien? Nosotros ahí para calcular esto tenemos PBI nominal y PBI real. Bien. Para mostrar un poco cómo ha sido la medición del IPC, del índice de precio del consumidor en Argentina, hacemos este gráfico. Ahora, esto es mensual, fíjense. Ahora también hay siempre aclaraciones metodológicas. El IPC ha sufrido algunas modificaciones en el 2016, después del apagón estadístico de 6 meses, se han trabajado sobre reconfiguración de canastas, se ha trabajado sobre un esquema de modificación de lugares de relevamiento, así que varias cositas. Hay una metodología muy interesante de IPC en la página de INDEC, está disponible un cuadernillo muy explicativo y decirle algo. Se toma mucho en los exámenes. Avanzo con otro tema. Vamos a estudiar los déficits presupuestarios y comerciales. ¿Qué es un déficit presupuestario? ¿Qué es un déficit comercial? Un déficit siempre va a ser una diferencia negativa entre ingresos y egresos. Un déficit presupuestario, un déficit fiscal, como también lo conocemos, va a ser cuando los impuestos que recaudamos sean menores que los gastos que ejecutamos. ¿Está bien? Es decir, la fuente de financiamiento del gasto tiene un origen más allá de la recaudación. Entonces va a ser un préstamo que seguramente vamos a conseguir interna o externamente. Un déficit comercial va en la misma dirección, es decir, cuando los ingresos que tengamos por exportaciones sean menores que los egresos que tengamos por importaciones. ¿Cómo se mide? Bueno, con las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es un sistema contable que nos permite tener actualizados los valores de cada una de estas variables y en función a esto tomar decisiones. Como toda contabilidad, parte de un método de partida doble que tiene que ser usado de manera correcta para que sirva al decisor, ¿no es cierto? Es un principio básico de la contabilidad, tener información útil y confiable, como dice Palen Acuña, a lo mejor, para los que estudiaron contabilidad o están estudiando ahora. Bueno. Voy a trabajar sobre un panorama regional medio cortito y voy a dejar planteado la introducción al modelo de oferta y demanda. Panorama regional que yo les traje ahora, esto lo modifiqué del Power original, lo tomé de Fundación Frontera Económica, es una fundación que se creó y varios de los que estamos en la disciplina o en esta materia y en otras en la facultad son parte, componentes, así que también están invitados todos ustedes o quien quiera a acercarse, para sumar. Es una fundación que básicamente trabaja con la creación de contenido económico de manera local. Y hace estudios regionales, nacionales e internacionales, pero también con una mirada bastante local, lo que nos da la ventaja de poder explorar las variables que más nos interesan y hacer las relaciones que más nos interesan. Como el hecho en casa, ¿no? Bueno, esto lo pueden encontrar en Instagram, además, estaría bien que lo sigan. Tiene algunas publicaciones interesantes. No, esta es una publicación que se había hecho allá en julio del año pasado. Fíjense,
donde se planteaba actividad económica. Acuérdense, en julio estábamos saliendo de la situación de pandemia y se plantean variaciones de la actividad económica en esto que conocemos como ciclos, ¿no? De crecimiento o recesión. Variación interanual de julio versus julio, en ocupación de energía, intermediación financiera, en sectores agrícolas, en piscícolas, en hoteles, en construcción. Cada uno de estos tiene una explicación en particular, ¿no es cierto? La energía eléctrica siempre está asociada a niveles de producción, es decir, es un indicador a priori de la actividad económica. Nos adelanta, nos anticipa efectos posteriores. Es igual que cuando nosotros estudiamos los índices de precios mayoristas para tratar de saber lo que va a suceder dentro de 1 o 2 meses con los índices de precios minoristas. Si el mayorista está vendiendo hoy con una variación de precio, un remarque de 5% mes contra mes, lo que vamos a ver en los índices de precios minoristas el mes siguiente va a ser un poco eso, ¿no? Nos anticipa ese efecto. La electricidad, digamos, el combustible también son indicadores ex ante de actividad económica. La intermediación financiera puede ser un caso también en esta misma dirección. Fíjense que nosotros estudiamos en la provincia, por ejemplo, el impuesto a los sellos, porque es un impuesto sobre los contratos que se firman. Cuando uno firma contratos, puede mostrar 2 cosas. Una, que hay mayor actividad económica, pero también que hay mayor confianza sobre la economía. Entonces, esa confianza, que a veces es mucho más difícil de medirla o ponderarla, termina siendo importante y determinante a la hora de entender la cuestión económica por dónde va pasando, ¿no? Contratos de alquiler para nuevos comercios, contratos, digamos, no sé, por ejemplo, un leasing donde hay una compra financiada de algún bien de capital, lo que sea. La construcción había caído, pese a eso, esto es a nivel nacional, pese a eso en la provincia se habían agotado los materiales. Ustedes recuerdan, no había ladrillo por ningún lado, no había hierro, no había stock de casi nada. Se da por 2 cosas. Uno, la fábrica de hierro había cerrado, y por otro lado, la construcción en Misiones, sobre todo en el interior, creció de manera exponencial durante la pandemia, ¿no? Evidentemente, y ahí voy a hacer un análisis sumamente light, porque no tengo datos, pero presumo, evidentemente, tanto la cosecha de hierba como la madera, que han dado buenos resultados en esos meses, significó una posibilidad de que el productor invierta. Además, teníamos limitante para comprar vehículos porque no se estaban produciendo, y además no podíamos salir de vacaciones, entonces tampoco teníamos mucha alternativa como para estar gastando lo que se ahorraba. Con un tipo de cambio que se va revalorizando constantemente y restricciones a la compra, no nos queda otra que ahorrar en ladrillo, dice el productor. Entonces, aquel que tenga un saldo ocioso lo terminó poniendo en ladrillo, que va a poder recuperar en términos de poder de compra más adelante y no dejarlo en saldos líquidos especificados. Todo ese combo se dio para que aumente la producción en Misiones. Hoteles y restaurantes, bueno, obviamente, julio 2020 ha sido el peor año de la historia del turismo, sobre todo marzo, abril 2020 habrá sido el peor. En Semana Santa ahora hemos tenido una importante ocupación de la capacidad operativa, pero que bueno, en términos de capacidad global significa un poco más del 50%. ¿Qué otra cosa traje? La industria, bueno, acá tienen niveles de actividad de la industria por cada uno de los rubros gruesos. Tasa de mercado de trabajo, desempleo, tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desempleo, tanto a nivel país, a nivel NEA y también en Posadas.
Eh, es ahí donde nosotros decimos bueno, que Posadas tiene una tasa de desempleo que está por debajo de la media nacional, ¿no es cierto? La media nacional nos indicaba en ese entonces un 13,1% de la población económicamente activa, y en Posadas solamente el 8,2%, digamos, está cerca del 66% de lo que es la media nacional. Aún así, en ese mes de medición estábamos peor que el promedio del NEA. Si este dato lo actualizamos ahora, tendríamos que estar un poco mejor. Posadas tiene buenos datos, vamos a poner las comillas que sean necesarias y suficientes para que no se malinterprete, pero tiene buenos datos respecto a otras regiones en términos de desocupación. Bueno, la pobreza y la indigencia, ¿sí? Incidencia en la cantidad de hogares. Pobreza e indigencia era uno de los temas que habíamos planteado como a estudiar. La pobreza es una situación, conceptualmente y metodológicamente, es una situación donde los ingresos de la familia no alcanzan para costear, ¿sí?, o financiar la canasta total de bienes. Es decir, bienes alimentarios y otros bienes básicos para la conservación de la vida, digamos, no estamos hablando de nada más ni nada menos. Y la indigencia, estamos hablando ya de una situación donde una familia no tiene los ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria, es decir, indigente es aquel que no tiene los ingresos para siquiera comprar los alimentos suficientes, y el pobre es aquel que a lo mejor puede costear los alimentos, pero ya no los otros bienes necesarios para la conservación de la vida en términos dignos. ¿Sí? Bueno, la medición de no pobres cerca del 70%, esto era primer semestre de 2020. ¿No? Pobres no indigentes 22% y pobres indigentes 8,1%. Bueno, nuestra brecha de ingreso promedio individual por sexo, ahí es un tema que se está prestando a debate bastante. Desde mi punto de vista está bien, que por suerte podemos discutir, sobre todo si podemos discutir de manera respetuosa. Una injusticia que se plantea, ¿no es cierto?, ante la misma actividad del hombre y la mujer, sí, el varón termina recibiendo mayores ingresos que la dama, ¿no? Fíjense, en promedio los hombres ganan 23% más que las mujeres. A su vez, el último decil, es decir, el último decil le van llamando a la cuestión porcentual. Decil, en este caso, sería el 10% más alto, ¿no? El último decil. El último decil de los varones gana 21,68 veces más que el primer decil. Fíjense, el que está en el renglón número 10, el 10% de la población que más gana, y el que está en el renglón número 1, el 10% de la población que menos gana. El último decil, el que gana 91, ganaba 91 en ese entonces, gana 21 veces lo que gana el que menos gana, ¿no? Hay una diferencia también en distribución de ingresos, no solamente entre distintos géneros, sino también entre el mismo género. La desigualdad trae problemas enormes en todos los sentidos en la sociedad, y bueno, es una cuestión a resolver. Esperemos que de aquí salga alguien con ideas brillantes para esto. Acá está la desigualdad, la distribución de los ingresos. El estrato bajo tiene un ingreso per cápita familiar de 5.500 pesos, donde el estrato más alto de 40.000 pesos, ¿no? Una diferencia en calidad de vida sustancial puede haber si esto estaría un poco más parejo, ¿no?
Ingresos totales por fuente, fíjense, ingresos laborales, cerca del 70%, ingresos no laborales, que no están asociados con la prestación de un servicio. Ese ingreso no tiene una contracción de servicio, el 31%. Acuérdense que acá también contemplan jubilaciones, pensiones, alquileres, subsidios o ayuda del gobierno, es decir, no solamente está compuesto por lo que ustedes pueden llegar a escuchar como los planes, sino también un montón de otras actividades que no significan una prestación de servicio o no ponen en juego la fuerza de trabajo de la persona. No sé, una renta financiera, un plazo fijo. Bueno, eso. ¿Qué ¿A qué nos vamos a introducir ahora? Voy para arriba, no, porque quería llegar acá. ¿A qué nos vamos a introducir ahora? Nosotros vamos a empezar a ver el modelo de oferta y demanda agregadas. Es el modelo con el que vamos a trabajar casi toda la materia. Y como decía hoy, vamos a ir agregando variables, robusteciendo este modelo a medida que vayan pasando las clases. Nosotros vamos a plantear algunos factores que modifican a la demanda agregada y algunos factores que modifican a la oferta agregada, y con algún artilugio vamos a encontrar también lo que se produce internamente, que va a ser un sinónimo de PBI, ¿no? Producción bruta interna. Voy a dejar planteado, ¿no?, los componentes de la demanda agregada y lo de la oferta, y ahí van a ver con María Victoria la clase del jueves un poco más profundo de esto, y van a empezar con los prácticos. La demanda agregada es la cantidad total que están dispuestos a gastar en bienes finales los diferentes sectores de la economía, ¿sí? Fíjense, nosotros empezamos a hablar de sectores para estudiarlos con mayor precisión a cada uno de estos, digamos, pero sin romper el espíritu de agregación. Entonces nosotros tenemos tres grandes sectores, o 4 grandes sectores de consumo en nuestra economía. Por un lado tenemos las familias, que aquella cantidad que está dispuesta a gastar en esos bienes la llamamos consumo, y el consumo en concreto ocupamos la letra C para identificarlo. Va a ser lo que piensa o lo que puede gastar la familia en los bienes finales. La inversión va a estar dada por los gastos de las empresas, ¿sí?, en bienes finales también. Incluso ahí podemos sumar, después metodológicamente podemos sumar la adquisición de vivienda nueva que hace la familia, la podemos tomar como parte del concepto de inversión. Y dentro de la inversión también está la variación de stock, ¿sí?, es decir, el stock de mercadería que pueda tener una empresa. Eso lo llamamos inversión no deseada. La variación de stock en términos positivos sería un aumento de la inversión, y en términos negativos, una disminución de la inversión. El consumo que hace el Estado, que puede ser gasto público, inversión pública, pero en definitiva hace al total de gasto del Estado. Y obviamente también el sector externo, es decir, otros países, otras economías, puede demandar bienes que nosotros producimos, entonces también son parte de la demanda agregada, ¿no? Por su parte, la oferta agregada está compuesta por todo lo que se produce en el país, más lo que se produce en otro lado y que nosotros consumimos. Entonces, básicamente va a ser, la oferta agregada va a ser el PBI, lo que se produce adentro, más lo que se trae de afuera, que son las importaciones. Si nosotros buscamos un equilibrio en el mercado, vamos a tener una igualdad oferta agregada igual a demanda agregada, es decir, el PBI más importaciones más, igual a todos los componentes de la demanda: consumo, inversión, gasto público y exportaciones. De esa igualdad nosotros vamos a concluir diciendo que, a través de un pasaje de términos, el PBI va a ser igual
al consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas, digamos, o sea, pasa restando las importaciones, entonces quedan expo menos impo, y vamos a tener como resultado final el cálculo del PBI, que va a ser tan interesante para la clase que viene. ¿Sí? En términos temporales, vamos a tener 3 cortes. Hoy ya el compañero Eldo nos planteaba, en función a la lectura de los modelos. Nosotros vamos a trabajar en el corto plazo, en una primera instancia. Vamos a observar que la curva de oferta agregada es horizontal, digamos, es perfectamente elástica, y que la producción va a estar dada a un precio determinado, ¿cierto? Es decir, van a poder aumentar la producción, pero sin modificar los precios. Un efecto bastante inmediato. En un mediano plazo, la curva de oferta agregada toma pendiente positiva. Acá tenemos el típico gráfico de tijeras, que lo veníamos estudiando en microeconomía. ¿Sí? Acá ya la variación de precios va a estar presente, tanto en políticas económicas como en shock que se vayan dando en la economía en particular. Y finalmente, en el largo plazo, vamos a tener una curva de oferta totalmente vertical, perfectamente elástica, donde la capacidad instalada va a definir, y las óptimas de producción van a definir las cantidades a abordar. Bueno, ¿qué sigue? ¿Por dónde seguimos? Nosotros vamos a seguir por esto que les decía hoy. Nosotros vamos a avanzar sobre cómo se mide el PBI, básicamente cómo se mide el PBI, cuáles son los 3 métodos para calcular el PBI, cómo podemos evaluar el PBI, es decir, a precio, a costo de los factores o a precio de mercado, ¿sí? Y también cómo podemos ir traduciendo esa medición en otras que nos sirvan más para analizar situaciones particulares, ¿sí? Como el ingreso nacional, como en vez de Producto Bruto, Producto Neto, en vez de Producto Interno, en Producto Nacional. Es decir, todo ese pasaje lo vamos a ir viendo, incorporando variables ya al modelo, que después nos va a permitir agregar algunas herramientas importantes. Así que bueno, gracias por compartir esta mañana conmigo, con sus compañeros. Yo les voy a subir el Power ahora, ni bien terminemos, les subo el Power al WhatsApp, así ya lo tienen. Les mando un saludo enorme. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Nos vemos, profe, tenga buen día. Chao, profe. Chau, chau. Que tengan buen día. Gracias. Chao, profe.